justamente se pueda hacer una denuncia, un planteo, pero cuando se trata no solamente de las redes sociales, sino un medio gráfico, quedan por fuera de este organismo. Entonces, hay un vacío que es muy grande, porque no es casual que justamente son las redes sociales y son los medios gráficos con sus versiones digitales quienes ejercen discursos de odio que se propagan tan fuertemente como puede ser en una radio o en la televisión, ¿no? Entonces, desde ese lugar hay un vacío que necesita una respuesta urgente. Y nos ha pasado, por ejemplo, en diferentes casos, desde que asumimos en la Secretaría de Género, denuncias por discursos de odio vinculados con el colectivo LGTBIQ+, por ejemplo, ¿no? Y discursos de odio de periodistas de medios gráficos que no teníamos en dónde realizar la denuncia. Incluso consultamos con la Defensoría y la respuesta, bueno, justamente, la Defensoría surge con la ley, o sea, entonces responden medios audiovisuales, y nosotros no teníamos dónde plantear estas denuncias hechas en medios gráficos, ¿no? Entonces digo, hay muchas cosas por hacer. Yo entiendo que hay herramientas legales que se pueden optimizar, incluso, como decía Néstor, o sea, la herramienta existe, y crear leyes nuevas implica un desgaste, un trabajo para superponer una ley a una ley que ya existe, pero no se implementa de la forma correcta. Entonces, pero sí hay vacíos como este que mencioné anteriormente de los discursos de odio o las expresiones de odio en medios gráficos. Y por otro lado, respecto a lo que planteaba también Néstor de, este poder sancionatorio que existe en la ley, que no se implementa, me parece que también es consecuencia de este temor al discurso apropiado por la derecha, la ultraderecha, de términos históricamente, banderas de la democracia, obviamente como ser la libertad de expresión, ¿no? Se vuelve a caer en esta falacia donde sectores de derecha, sectores de ultraderecha, obviamente, propagadores de discursos de odio, se apoderan de emblemas de la democracia para ampararse en que en realidad si se aplican sanciones se está censurando, si se aplican sanciones se está cercenando la libertad de expresión, y ante ese discurso encubridor, ¿no?, de los mismos discursantes del odio, quedamos en inacción, ¿sí? Quedamos sin hacer nada, en una situación pasiva. Porque digo, la herramienta existe, pero no se aplica la sanción. ¿Por qué? Me parece que también tiene que ver con ese temor. Y que sí, obviamente, un punto de inflexión como el que ocurrió con Cristina implica rever, repensar y tal vez justamente accionar medidas urgentes para una situación que es urgente, ¿no? Y que si bien ocurrió ahora, podría haber ocurrido antes. Sí, mi amor, ponete. Si bien ocurrió ahora, tenemos numerosos episodios históricos en Argentina donde la violencia política ha generado episodios mucho peores todavía que el que ocurrió, obviamente. Pero no es casual que ocurra ahora también después de los 4 años de macrismo, donde se celebró el asesinato de Santiago Maldonado, donde se celebró el fusilamiento de Rafael Nahuel, donde se celebró, que se dijo, efectivamente, se celebraba que Santiago Maldonado no supiera nadar. Digo, venimos de un discurso de odio que ha sido una escalada, ¿no? Ha sido una escalada que por supuesto ahora encuentra en el intento de magnicidio de Cristina, encuentra, no sé si la culminación. Por un lado, reforzar la cuestión sancionatoria, por decirlo de alguna manera, es importante, pero también creo que se está dejando de lado una parte que tiene que ver tal vez con una pedagogía, no sé cómo llamarle, tal vez una pedagogía, como una perspectiva pedagógica en formación de medios, ¿no? Digo, por ejemplo, trabajar sobre lo que se puede llegar a llamar como una dieta de medios. Se lo escuchaba la otra vez a un sociólogo que hablaba sobre formar, ¿no? O sea, como trabajar sobre la formación también de medios, porque medios de comunicación es muy amplio dentro de ese concepto, o sea, puede haber obviamente medios privados, medios públicos, medios autogestionados como La Nueva Mañana, medios sindicales, y creo que muchas veces
las audiencias en general, muchas veces se pierde de vista esto y no estaría mal, me parece, trabajar en una cuestión pedagógica también de reforzar lo que puede ser como una formación en eso y también en una recorrida histórica por los medios y sus responsabilidades en los distintos episodios históricos que ha habido, ¿no? Digo, la otra vez leí una sentencia contra Clarín para que rectificara una información de 1977 donde había publicado una mentira respecto a una pareja de detenidos desaparecidos durante la dictadura, víctimas de los vuelos de la muerte, y el titular de Clarín era que una pareja había abandonado a sus hijos, ¿no? Bueno, un fallo judicial los obligó a que rectificaran ese título con la verdad. Pasaron 45 años, ¿no? Yo digo, sí, 45 años para rectificar una mentira que es una forma de violencia, ¿no? O sea, una mentira que justamente contribuyó a respaldar la dictadura. Entonces me parece que ante estas situaciones también es importante hacer un revisionismo de la implicancia y de las responsabilidades de justamente los medios de comunicación odiantes que generan permanentemente discursos que contribuyen a la incitación a la violencia, ¿no? O sea, que incitan a la violencia. Entonces, desde ese lugar me parece que también habría que perderlo de vista y analizarlo. Mis compañeros y compañeras también, y los que no lo dijeron fue por convicción, no se bajó línea, y si se bajó línea se puso en tensión y se publicó lo mismo. Entonces me parece que es muy importante tener en cuenta algo que siempre se piensa lo contrario, que si tenés pauta no podés decir, no podés criticar al gobierno, no implica eso, para nada. Los medios autogestionados nos basamos en principios que justamente, siempre permanecen ante la autocensura y demás. Eso por un lado, me parece que es fundamental y creo que la tortuga que se le está escapando a este gobierno, porque no lo creo, jamás lo esperaría de un gobierno como de Cambiemos, Macri nunca, pero sí creo que ha dejado de lado el fomento que podríamos tener nosotras y que somos aliados y no lo entienden de esa forma y no nos apoyan y me parece que eso sería una buena piedra basal hacia dónde ir para contrarrestar, ¿no? Y por otro lado, respecto a lo que decía Pascual del ataque a Miriam, que me quedó como haciendo mucho ruido, cuando él dice, bueno, sí, cuando se hace la denuncia, no sé cómo le llaman en Buenos Aires, acá de cibercrimen, me imagino que debe ser similar, cuando se hace la denuncia de cibercrimen, investigan, resulta ser que era un remisero, bueno, que ante el anonimato se dio cuenta que había dicho una barbaridad. No es así. No se dan cuenta. Asustan, se intimidan ante la denuncia formal, pero continúan, digo, esa persona es un sujeto que puso en acto un discurso construido, o sea, igual que Sabac Montiel. No son loquitos sueltos, ¿no? Digo, no son sujetos individuales, o sea, sí son individuales, pero ponen en acto la construcción social que se hizo de parte de actores políticos y sociales durante año tras año, tras año, tras año, tras año, tras año, ¿sí? Discursos sociales que después lo capitalizan políticamente, ¿no? Digo, entonces, me parece que no, como es muy importante destacar que, más allá de que sea un sujeto, pone de manifiesto una construcción social, ¿sí? A mí me pasó, yo escribiendo notas sobre femicidios, me pasó que una persona también, tras una identidad en redes sociales, también me amenazó, también hice la denuncia en cibercrimen, y también esta persona después pero no, más allá de que se asuste, más allá de que no piensen que es una barbaridad, digo, tenemos que ser conscientes de que ese odio está enquistado y de que si no activamos para contrarrestarlo de forma suprema, digo, o sea, no solamente haciendo una denuncia, sino pensamos políticas realmente y acciones urgentes, va a estallar otra situación peor que la que pasó con Cristina, ¿no?